Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, siendo las 19:40, ¿les parece que comencemos la clase? Hola, ¿Cómo estás, Graciela? ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Qué bueno. Bueno, mira, Yamila me dijo que estaba por llegar a su casa, que no tenía la cámara activa, pero que iba a ir escuchando. Así que comencemos, ¿te parece? Perfecto. Sí, sí, sí. Dale. Hola, sí, buenas tardes. Yo ya enciendo la cámara, estoy saliendo del trabajo, llegando a mi casa. Sí, sí. A ver, bueno, compartir pantalla. Bueno. ¿Se ve la imagen? ¿Se ve bien la imagen? Sí, perfecto, ¿Y me escuchan bien? perfecto. Bueno, el tema de hoy, hoy vamos a ver dos temas. El primero con el que voy a comenzar es patología médica asociada, que se llama patología dual. ¿Qué sería la patología dual? Es un término utilizado en el campo de la salud mental para definir la presencia simultánea de una patología psiquiátrica más una problemática de adicción. Bueno, dentro de las patologías psiquiátricas más frecuentes que se pueden asociar al consumo de sustancias están el trastorno de ansiedad, la depresión, el trastorno bipolar, la psicosis, trastorno por déficit de atención con hiperactividad y el trastorno de la personalidad, dentro del cual se encuentra la psicopatía como más frecuente. Bueno, y las sustancias pueden ser marihuana, cocaína, fármacos, alcohol, drogas de diseño y las adicciones en cuanto al comportamiento, que puede ser ludopatía, internet, celulares y todas las tecnologías. Bueno, como ya dije en la definición, sería la asociación de una patología psiquiátrica más el consumo de sustancias. Para hacer una descripción práctica de cada una de estas patologías, voy a hablar un poquito de cada una de ellas y luego vamos a continuar haciendo una serie de ejemplos. O mientras voy hablando voy a dar ejemplificaciones, así se hace más práctica la clase. Ansiedad. El trastorno de ansiedad sería una respuesta tanto del cuerpo como de la psiquis ante una sensación de peligro que puede ser real o no, anticipada. Los síntomas que se presentan son principalmente el temor, el miedo y los cognitivos a nivel cognitivo. O sea, sería a nivel mental, hay dificultad de concentrarse principalmente y está muy presente en los jóvenes, por ejemplo, que tienen que realizar algún tipo de actividad en relación a dar exámenes o a ingresos en las universidades donde de pronto se encuentran muy presionados a mucha información de repente. Yo recuerdo a los estudiantes de medicina. Hubo una época donde era
había que rendir un examen y que según un puntaje que no tenía que ser muy bajo, se definía quiénes ingresaban y quiénes no, o sea, habían cupos. Entonces se vivía un ambiente de mucha presión, mucha autoexigencia y exigencias, obviamente. Entonces generaban muchas situaciones de angustia, compañeros que al margen de extrañar a la familia, que eran factores también que predisponían a una situación de ansiedad y de angustia, se sumaba esta presión de saber que debían ingresar o que realmente tenían un gran deseo de rendir y aprobar estos exámenes y surgían había muchísimos casos de ansiedad. Entonces, ¿qué pasaba? Tenían mucha dificultad para concentrarse, rendían quizás no con las mejores notas o los mejores resultados esperados al margen de haber estudiado mucho, ¿sí? Y a nivel físico también se pueden presentar alteraciones que se manifiestan con temblores, sudoración en las manos, sensación de palpitaciones, alteraciones respiratorias en el sentido de que hay una hiperventilación, a nivel digestivo, náuseas, vómitos, diarreas, dolores abdominales, cefaleas, alteraciones en el sueño, ¿sí? Los trastornos de ansiedad, yo dije que se suelen dar en las personas jóvenes, bueno, como un ejemplo en los estudiantes que se ven frente a estas grandes presiones, a cuando pasan de una actividad tan divertida, entre comillas, que sería la secundaria a la universidad, y también personas ya adultas que se encuentran frente a trabajos que demandan muchísima concentración, mucha responsabilidad. Donde tienen que cumplir no solo con grandes cargas de responsabilidad, sino quizás en un corto periodo de tiempo, que a veces exceden lo que pueden llegar a resolver en ese tiempo. Entonces, obviamente, el trastorno de ansiedad, como ya dije en la clase pasada, está pero muy presente en la vida de casi todos nosotros. Lo que pasa es que llega un momento en que es tan intenso y tan difícil de controlar que se transforma en una situación limitante. Eh, entonces, se acompaña en estos casos del consumo de sustancias que suelen ser tranquilizantes. Por ejemplo, se puede hacer alguna consulta y un médico le indica una benzodiazepina, como ser un ansiolítico, puede ser un clonazepam, de uso muy frecuente, pero en el afán de poder limitar estos síntomas o que hagan efecto la medicación en un corto periodo de tiempo, por más de que uno indica que hay que ser prudente, hay que darle tiempo a la medicación, al efecto, acompañarlo sí o sí de psicoterapia y de actividades sanas y recreativas que ayuden a descargar energías y renovar nuevas y buenas energías sanas. Las personas se ven entrampados en este uso y abuso de estas sustancias, principalmente las benzodiazepinas, que son ansiolíticos tranquilizantes. También, por ejemplo, el uso de cocaína, que ya habíamos dicho que son sustancias que dan una falsa sensación de eh, superpoderes, de estar despiertos, de estar ágiles mentalmente, pero esto no es así porque obviamente demanda una gran carga de energía, carga y en el sentido de descarga mental, física, con mucho deterioro y en el posterior se va deteriorando la actividad que la persona quiere realizar. Laboral, en el estudio, el rendimiento se va deteriorando progresivamente. También el uso de la marihuana es muy frecuente para disminuir los niveles de ansiedad. Bueno, depresión. La depresión es una patología donde se caracteriza por la presencia de sentimientos de tristeza, con una intensidad o duración que es suficiente para que se vean
alteradas las funciones y actividades habituales de las personas. Suele haber una falta de interés para realizar estas actividades y falta incluso del placer. Se denomina anedonia. Una de las causas puede ser una herencia, quizás en la familia hay antecedentes de eh, madres, padres, tíos, abuelos, hermanos con trastornos depresivos, ¿sí? Se dice que hay también algún déficit o alguna alteración de neurotransmisores y en cuanto a la alteración neuroendocrina, hay enfermedades metabólicas que predisponen también a la depresión. Por ejemplo, el hipotiroidismo, por eso es muy importante cuando una persona manifiesta que tiene síntomas depresivos, hay que hacer un control clínico siempre, ¿sí? Un análisis de sangre para descartar algún cuadro de anemia. La anemia también genera mucho cansancio físico y mental porque está alterada la circulación sanguínea con las suficientes cantidades de oxígeno que van a alimentar nuestro organismo. Y en el hipotiroidismo, por ejemplo, al estar alterada la función de la glándula tiroidea, en menos, o sea, está alterada, está como dormida, por decirlo de manera práctica, entonces todas las funciones se ven de manera concatenada, disminuidas y hay sueño, espasticidad, hay falta de concentración y bueno, a nivel anímico se presenta la depresión. En otras enfermedades ya quizás un tanto más graves, como ser enfermedades de tipo que afectan, de tipo inmunológico, quizás algunas enfermedades crónicas o la diabetes, ¿sí? También se presenta como síntoma la depresión. Entonces, por eso siempre tiene que ir de la mano con el diagnóstico clínico. Hago esta aclaración porque la depresión, si bien sí es una patología psiquiátrica, que puede ser, como ya lo dije al inicio, puede ir de la mano por una alteración neurotransmisora o por una herencia, también puede ser producida por una patología clínica. Entonces, haciendo el abordaje de esta patología clínica, la depresión o los síntomas depresivos van a desaparecer. En el caso de la depresión, suele estar con mucha frecuencia asociada al consumo de alcohol, mucha frecuencia. Son personas que de larga data realizan consumos eh, de alcohol y refieren que, bueno, consumiendo alcohol mejoran su estado de ánimo. Y, ay, disculpen un momentito porque acaba de entrar una de mis mascotas que no lo tenía permitido. Momentito. Aquí estamos. Disculpen la interrupción porque si no empieza a hacer ruido. Bueno, como iba diciendo, em, el consumo del alcohol va siempre de la mano, o no, no siempre, perdón, va muy de la mano con los trastornos depresivos. ¿Sí? E incluso acá hay cierta como cuestionamientos que el consumo y abuso de ciertas sustancias, como ser el alcohol, como ser la cocaína, producen o activan o son activadores de cuadros depresivos. En personas que tienen cierta predisposición a hacer en el transcurso de toda su vida una depresión, el consumo de estas sustancias puede desencadenar la aparición de una depresión. Entonces están los dos casos, ¿sí? Uno, depresión previa, que se consumen sustancias para atenuar ese estado de malestar, o una persona que de pronto comienza a consumir sustancias y activan este cuadro depresivo. Trastorno bipolar. El trastorno bipolar es un trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo que se caracteriza por estados de manía o hipomanía, que sería el aumento de la energía o de la actividad, donde hay
A ver, yo quiero ser muy clara en este caso, donde todo está francamente exacerbado, en la manía o hipomanía. Una persona que en su trabajo de pronto comienza a tener un alto rendimiento, una alta actividad, disminuye el proceso del sueño, disminuye las horas del dormir, aumentan las actividades físicas, aumentan las actividades eh, de todo tipo. Eh, Si hacen deportes, aumenta la actividad del deporte, se tornan eufóricos, hiperemotivos, aumenta la actividad sexual, aumenta la efusividad de su comportamiento. Entonces, bueno, acá la diferencia entre manía o hipomanía es que manía es el estado máximo de todo esto que dije, e incluso más, al punto que una persona se transforma en una máquina imparable de hacer cosas, que obviamente no es sano porque se ven alteradas todas sus actividades habituales, incluso el vínculo con su entorno. La hipomanía sería un poquito menos, pero en la clínica nos hace nosotros tenemos que estar muy, muy atentos a esta clínica porque sabemos de que quizás en ese momento podemos frenar la llegada del cuadro maníaco que es tan nocivo en algunas circunstancias, porque son personas que tienen alta incidencia de juego, ¿sí? Y eh, de consumo de todo tipo de sustancias, porque están ávidos de experimentar nuevas sensaciones. Hay un poco cuidado, hay poca precaución, poco autocuidado, ¿sí? Con este desenfreno de conductas, con sensaciones de también de superpoderes, ¿sí? De yo puedo con todo. Entonces, eh, es un estado como de excitación máxima, máxima, donde la persona pierde la capacidad de discernir entre lo que eh, le hace bien o mal, entonces se expone a muchas situaciones de riesgo. Entre eso, altos consumos de sustancias, ¿sí? Y no solo de sustancias, sino de conductas de juego, como ya lo dije, con la grave situación de que pueden eh, perder sus propias, por ejemplo, sus casas, sus autos, bueno, terminan en la calle. Hay muchos casos en donde las familias se ven claramente destruidas por estas conductas, por eso es tan importante hacer un tratamiento en estos casos. Y ¿por qué se llama trastorno bipolar? Porque también está el polo opuesto que sería la depresión. Bien, un momentito, quiero ver si... No, no, nadie me está avisando que quiere entrar. Bueno, psicosis. En la psicosis, el cuadro clínico se caracteriza por la aparición de ideas delirantes, alucinaciones, puede haber un lenguaje desorganizado, comportamiento motor extraño, inapropiado y que indican la pérdida de la realidad. En la psicosis también llamada o en realidad comúnmente conocida como esquizofrenia. Muchos lo escuchamos así, como esquizofrenia. Lo que pasa es que dentro de la psicosis hay muchas clasificaciones que obviamente ahora no las voy a dar, pero yo la nombro la esquizofrenia para quienes quizás lo asocian más a qué significa esquizofrenia, ¿sí? Que es una psicosis esquizofrénica. Bueno, son personas que, como ya lo dije de pronto, comienzan con algún cuadro de ideas delirantes asociadas a algún tema en particular. Lo más frecuente suele ser a ideas de tipo persecutorio, ¿sí? Paranoia, de pronto, por dar un ejemplo. Bueno, tuve un sueño que estaba asociado a que de pronto venía el fin del mundo y de pronto
empecé a buscar por las redes o a investigar y de pronto de manera inconsciente se empiezan a atar hilos, así historias, 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 para sumar así como más datos a eso que se transforma en un delirio. De pronto estas personas, sin darse cuenta, comienzan a hacer asociaciones que alimentan esas cuestiones delirantes y en su discurso se empieza a notar toda una historia que se crea desde este delirio creado, ¿sí? Por eso de pronto hablan de manera temas extraños o algo que uno desconoce de la vida personal de esa persona, por dar un ejemplo, un hermano. ¿M? De pronto comienza con una cuestión bien delirante porque vi que de pronto viene el fin del mundo y vos fijate porque yo investigué acá, investigué allá y esto está muy asociado y porque hay fechas y se hace así todo un imbrincado también de una historia que está solamente dentro de la cabeza de esta persona y que hay que decir algo muy importante, que tienen la certeza de que eso es real. O sea, por más de que uno intente decirles, mira, me parece que eso no es así, o darle algunas pruebas para refutar que realmente no, eh, no se logra que puedan entender que no es real porque están claramente convencidos de que lo que se ha creado en su mente es real. Asociado a eso pueden estar o no las alucinaciones que pueden ser estimulando distintos sentidos, ¿sí? Por ejemplo, alucinaciones eh, sinestésicas que serían corporales, como que tocan, se aproximan, las auditivas, que son las más frecuentes, visuales, de ver sombras, imágenes, que no están obviamente, las olfatorias, que están muy asociadas quizás a procesos orgánicos. Bueno, y también obviamente los comportamientos inapropiados como la vestimenta se torna bizarra o comportamientos bizarros también, de hablar fuerte, hablar cosas raras o en un lugar donde se espera que quizás, entre comillas, ciertas conductas eh, no están aceptadas porque es un lugar donde se tiene que hacer silencio. De pronto irrumpen en gritos o en exclamaciones, ¿sí? Yo recuerdo un compañero que tenía en una clase de cirugía, en una clase donde había una gran cantidad de alumnos, muchísimo, estaba llena la clase, y de pronto, mientras el doctor hablaba, se escuchaba de fondo un murmullo. Y cada vez ese murmullo se hacía más y más y más intenso. Y claro, todos empezamos a mirar a ver qué era lo que estaba ocurriendo, que interrumpía la clase. Y de pronto un compañero se levantó así como en gritos y irrumpió así con mucha ira, refutando, decía, lo que usted dice no es así, no es así, estaba muy enojado. El doctor, por suerte, entendía qué era lo que estaba ocurriendo. Inmediatamente, unos cuantos compañeros llamaron al servicio de salud y posteriormente nos enteramos que ese compañero había hecho su primer cuadro psicótico. ¿Sí? Bueno, entonces las psicosis suelen estar también o acompañadas por el consumo de sustancias o pueden ser desencadenadas por el consumo de las mismas. Como ya había dicho, por ejemplo, las sustancias alucinógenas, los hongos, ¿sí? Los hongos, eh, el ácido, en personas tienen cierta predisposición, que en algún momento de su vida puedan desencadenar una psicosis, el consumo de sustancias seguramente lo va a acelerar. O también en esta cuestión de vivir un mundo paralelo, la experiencia con ciertas sustancias de alguna manera puede alimentar estos cuadros delirantes, estos delirios que tienen. Hay muchos delirios em, en relación a, ay, ¿cómo era? Delirios bueno, ahora no me voy a acordar, perdón.
pero están asociados justamente al consumo de sustancias para experimentar ciertas vivencias eh, extrasensoriales que lo asocian a eh, fantasías, a mitos, a leyendas. ¿Sí? Ahora no me acuerdo bien el término, pero que a propósito una persona que tiene una psicosis con un delirio de este tipo de fantasía, consume para retroalimentar esa idea delirante. Espero que esté claro lo que estoy diciendo, porque es un tanto complicado como ponerlo en práctica, ¿sí? Pero bueno, básicamente esto, personas que tienen un delirio persecutorio, de fantasía, megalómano, que consumen sustancias para estimular esas sensaciones o esas ideas o viceversa. Personas que tienen cierta predisposición a activar una psicosis en su vida y que por consumir una sustancia activan, despiertan la psicosis. Trastorno de déficit de atención o hiperactividad es una condición neurobiológica que engloba problemas básicamente para mantener la atención, controlar los impulsos y también las actividades, ¿sí? Son hiperactivos. Se suelen diagnosticar en los niños, ahora por suerte está mucho más estudiado. Antes eran los clásicos niños que se la pasaban eh, en penitencia o que tenían muchas amonestaciones. eh, Ahora, por suerte, ya se tiene muy en cuenta de que este trastorno existe, entonces se tratan de tener ciertas terapias, ciertos apoyos escolares para poder contener a estos niños y también que son jóvenes y adultos, bueno, que cursan con este trastorno y que requieren el acompañamiento durante toda su vida para poder, primero que nada, conocer que tienen esta característica. eh, y luego a poder tener una adherencia en cuanto a un tratamiento farmacológico o psicológicos, que generalmente se utilizan las terapias cognitivo-conductuales para que aprendan a controlar sus impulsos, su ansiedad, su hiperactividad, ¿sí? Bueno, aquí también está asociado el consumo de sustancias, más que nada está asociado al consumo de sustancias. Conozco una persona que en la actualidad él reconoce tener este diagnóstico, es una persona adulta y que puede referir que consumiendo principalmente marihuana puede calmar toda esta inquietud extrema que tiene. Reconoce que le cuesta realizar ciertas actividades en un largo periodo de tiempo, sino que tiene que hacer actividades cortas, ¿sí? Por eso elige ciertos trabajos que demanden un desgasto de energía o que sean más bien de actividad física, no tanto mental, porque tiene dificultad para la concentración. Pero llegado el momento, cuando él no puede controlarse, dice que a veces ha tenido consumos de marihuana y bueno, ese es el motivo de consulta porque llegó el momento en el cual ya se hacía tan abusivo el consumo que obviamente alteraba mucho más sus actividades habituales. En este caso, bueno, se hace un tratamiento farmacológico para disminuir esta intensidad en cuanto a su ansiedad, su impulsividad, ¿sí? Y también de la mano con terapias cognitivo-conductuales principalmente. Bueno, acá, el trastorno de la personalidad, y sé que a Yamila le va a interesar bastante, bah, quiero pensar que le va a interesar o por lo menos intento colaborar. Sí, Eh, sí, profe, la escucho, ya voy a prender la cámara, estoy por llegar a mi casa. Sí, sí, la ¿Sí? estoy escuchando. Sí. Bueno, porque Yamila me dice que es psicóloga social y que actualmente está trabajando en un servicio penitenciario, ¿sí? El trastorno de la personalidad, también llamado
antisocial o psicopatías es la enfermedad más frecuente en el ámbito carcelario y la de mayor significación en la psicopatología criminal. Bueno, yo aclaro que quien seguramente pueda hablar con mayor fluidez y mayor conocimiento sobre este trastorno de la personalidad en relación a la criminología es un psiquiatra especializado en criminología. Pero bueno, yo leí y releí porque no tengo pacientes, muchos pacientes que sean básicamente criminales, entre comillas, pero sí que tienen trastornos de la personalidad con características psicopáticas con que eh, veo con mucha frecuencia en la práctica clínica. Las características de estas personas, así a grandes rasgos, serían inmadurez de la personalidad, funciones intelectuales dentro de niveles normales. O sea, ¿a qué se refiere con esto? Nunca me gusta usar el término normalidad. Mm, bueno, por una cuestión personal, ¿sí? No me gusta lo normal y anormal, sino que todas las personas tenemos ciertas características, pero si se tuviera que hacer un test, por ejemplo, de inteligencia que se suelen hacer, son personas que tienen un nivel intelectual dentro de los parámetros esperados para que puedan realizar la resolución de ciertas actividades o ciertos ejercicios, ¿sí? Que se hacen en esos test. Bueno, estas personas tienen la incapacidad total para adaptar su comportamiento a las normas culturales de grupo, o sea, por eso ya estamos hablando de un trastorno antisocial. Eh, Tienen incapacidad de regir su comportamiento por pautas morales, incapacidad de asimilar experiencias que orientan la trayectoria. Aquí hay una partecita. Ustedes leen lo que sigue después. Trayectoria. Ay, justo me está tapando algo. Vital, vital. Vital, claro, ahí está. Eso es importante. Porque son personas que no pueden seguir un hilo esperado del transcurso de la vida. Tampoco estoy diciendo que sean personas que nacen, crecen, se reproducen y mueren, ¿sí? Pero básicamente uno espera que pueda tener una niñez con una educación, que termine la primaria, la secundaria, que luego se proponga estudiar una educación terciaria, que pueda eh, iniciar un trabajo, independizarse, que pueda decidir tener o no familia, casarse o no, pero que pueda cumplir con esto, con esta trayectoria vital, ¿sí? Tener buenos vínculos familiares, tener buenos vínculos sociales con amistades, si trabaja, tener buenos vínculos en el trabajo, que pueda crecer desde lo sí, económico es muy importante, o por lo menos tener proyectos o ciertas inversiones, planteárselas y conseguir esos objetivos, y también, obviamente, el buen vínculo con las personas con las cuales se van cruzando o relacionando en el transcurso de toda su vida, ¿sí? Entonces, por eso dice que hay una incapacidad de asimilar las experiencias que orienten a la trayectoria vital, ¿sí? Porque es como que viven su vida como quieren. No se suman a esto que yo hablé y que de alguna manera son prácticas sanas, esperables de las personas. Bueno, conducta normal desde la infancia. Sí, esto es muy característico porque hay niños que ya desde muy pequeños presentan lo que se llama la tríada, no lo anoté, pero es la tríada de McDonald, que se caracteriza por enuresis, que sería pérdida de la capacidad de controlar la micción, o sea, los niños que se orinan de niños. También piromanía, hay una tendencia a jugar con fuego y la agresividad hacia los animales. ¿Sí? La crueldad, que es mucho más fuerte, mucho más impacto. La crueldad hacia los animales. Bueno, acá voy a hacer un apartado y les voy a comentar un caso que seguramente, bueno,
pueden o no haberlo leído, pero es parte de la historia de los criminales de nuestra Argentina, que se llama El Petiso Orejudo. ¿Han escuchado hablar de esta historia? No. Yo sí, en el sur se dio ese caso de que era tipo un asesino serial, por así decir. Sí, sí, sí. Bueno, el petiso orejudo se llamaba Cayetano Santos Godino. Su familia viene de Italia, eran inmigrantes, entonces estaba conformada por su madre, su padre, un hermano. Y su padre era una persona que tenía mucha violencia, una persona muy violenta y que consumía muchísimas cantidades de alcohol. Era una persona alcohólica y que generaba mucha violencia física hacia la madre de este niño y hacia sus hijos. Luego el hermano también eh, se torna muy agresivo, muy violento, con consumo problemático de alcohol. Entonces, Cayetano, desde muy chiquito, se ve en la obligación, obviamente, porque había tanta violencia doméstica, que se iba a las calles del lugar donde vivía. Eran muy humildes, escaseaban muchas necesidades básicas en esta familia. Entonces, desde muy niño, él comienza a tener conductas de crueldad hacia los animales. No voy a dar mayores características. Quien quiera leerlo, se puede leer. Incluso hay un libro, y no sé si una película, pero un libro seguro que salió el año pasado o el anteaño pasado. Em, y desde muy pequeño también comienza a tener conductas de altísima agresividad con intenciones suicidas a niños principalmente, niños de meses, de poquita edad. Así, al ser el menor de edad, quizás no fue, era muy astuto en algunas circunstancias para eh, escapar o para salir invicto de estas situaciones tan graves. Y es otra de las características que acá dice al final mitomanía y mundo fantástico. O sea, son personas que mienten y tienen una fantasía increíble y una capacidad de escabullirse de todas estas situaciones que de alguna manera, obviamente conscientes, saben que lo están haciendo y que disfrutan de hacer este daño. Entonces este joven por muchos años pudo escabullirse de todos estos delitos y estos crímenes que había cometido. Bueno, así pasa durante muchos años y mata personas, agrede muchas personas, también como tenía esta piromanía, también fue culpable de incendiar varios edificios. Em, y el final de su tiempo termina, como dice aquí Yamila, termina preso en la cárcel que se le dice cárcel del fin del mundo. En esa cárcel, que era de máxima seguridad y que ahora ya obviamente la han cerrado y que creo que se ha transformado en un museo, eh, este Cayetano convivía con presos que eran malísimos, eran terribles, que estaban ahí por causas impensadas. Pero ¿qué pasa? Ellos tenían una mascota que era un gato, o sea, paradójicamente, personas que habían matado, que habían abusado, que habían generado tanto, pero tanto daño, tenían una mascota que era un gato. ¿Qué hizo Cayetano? Mata al gato. Mata al gato con total impunidad, frialdad, sin culpa. Y obviamente el final de la vida de él es que le dan una gran paliza y muere posteriormente por aparentes hemorragias internas. Lo matan sus compañeros de prisión. ¿Sí? Este es un ejemplo que estoy dando. Hay infinidad de casos, obviamente, pero bueno, es uno así como muy anecdótico acá dentro de la criminología de Argentina, ¿sí? Y lo representa mucho porque justamente esta conducta normal desde la infancia, que ya
lo puedo decir que tenía este niño, desde niño, tendencia a la satisfacción inmediata de sus caprichos, obviamente. Las personas psicopáticas, al no tener empatía, no tener la capacidad de ponerse en el lugar del otro, y son altamente impulsivos, quieren todo ya y de la manera que sea, ¿sí? Y tienen mucha, pero mucha violencia, la cual suelen de alguna manera camuflarla o pueden eh, disimular, pero llegado el momento. ¿Por qué lo digo esto? Porque son altamente manipuladores. Entonces, si a través de la manipulación no pueden conseguir su objetivo de manera inmediata, explotan en ira, explotan en impulso y por eso son tan altamente agresivos. Y por eso también hay muchas situaciones donde se genera esta violencia familiar con muchas mujeres que terminan golpeadas e incluso asesinadas porque lamentablemente sus víctimas son personas que tienen altas características psicopáticas. O viceversa, también conocemos casos de mujeres que terminan agrediendo. Hay un caso que no hace falta que lo nombre, que dos mujeres que maltrataban y terminan matando a un niño de 4 años. ¿Sí? La psicopatía puede estar tanto en hombres como en mujeres, pero bueno, lo que pasa es que quizás en el ámbito de la convivencia familiar se presenta más, con más frecuencia en los hombres que ejercen mucha violencia psicopática, tanto psicológica como física, en mujeres que terminan siendo víctimas, como ya dije, ¿sí? O víctimas durante muchos años o terminan en un femicidio, terminan siendo muertas por estas personas. Como ya dije, hay una ausencia de sentimiento de culpa, personas que lamentablemente no sienten, no sienten amor, no sienten resentimiento, no sienten eh, compasión, no pueden ponerse en el lugar del otro desde un sentimiento real. Al ser altamente manipuladores, sí, eh, son grandes actores, se les dice camaleones, porque de alguna manera tienen la capacidad de ponerse en la piel del otro, pero no necesariamente significa que puedan empatizar, que puedan sentir lo que siente el otro. ¿Y por qué lo hacen? Por dar un ejemplo, estoy angustiada porque tuvo una pérdida de un familiar. Una persona con estructura psicopática, que podría ser mi pareja, y quiere conseguir algo, por ejemplo, que le dé plata después, bueno, finge que se pone en mi lugar, hasta puede tener ciertas lágrimas de cocodrilo. Sí, bueno, qué triste, lo lamento mucho, te entiendo. Pero bueno, vos sabés que estoy necesitando dinero. Vos me prestás unos pesos, ¿sí? Es así, la manipulación, la mentira, el envolver a una persona que termina siendo muy sensible ante ciertas situaciones que también se tornan obviamente muy vulnerables, entonces los psicópatas aprovechan de esta situación, ¿sí? Por eso se dice que la dupla perfecta está entre un psicópata y una persona que tiene mucha labilidad emocional y que tiene una dificultad para reconocer cuando un otro está queriendo sacar partido de esta labilidad, de esta fragilidad emocional, de esta falta de autoestima, ¿sí? Bueno, esto es como para otra charla mucho más amplia, pero bueno, ¿a qué voy? Que las estructuras psicopáticas son muy complejas y que tarde o temprano terminan de la mano con conductas delictivas, ¿sí? Como son personas que viven en un mundo de fantasía y a la vez de una necesidad de experimentar nuevas sensaciones, porque hay un vacío interior,
están altamente ligadas al consumo de sustancias, de todo tipo de sustancias, ¿sí? Y a veces para conseguir las sustancias requieren de actos delictivos como robar o se ven involucrados eh, en actos como vender, traficar, ¿sí? En conductas muy peligrosas o bajo el efecto del consumo de sustancias y viviendo en este círculo así de tanta peligrosidad, terminan cometiendo actos delictivos con muertes o que terminan siendo enjuiciados y detenidos y terminan en la cárcel, ¿sí? Eh, entonces, el consumo de sustancias va de la mano con estas características de personalidad, la psicopatía, ¿sí? En la búsqueda de nuevos placeres, eh, porque no saben, no pueden disfrutar de la simpleza de la vida como es el amor, la compasión, la alegría, el afecto, el compartir, la familia, el mantener un trabajo estable, disfrutar de eso, tener proyectos reales, ¿sí? Bueno, entonces, perdón. Eso fue una presentación a grandes rasgos de lo que sería la patología dual, ¿sí? Las patologías más frecuentes que están asociadas al consumo de sustancias y que pueden ir de la mano como una manera como dije acá en las psicopatías, porque es una manera de experimentar nuevas experiencias, nuevas emociones, límites, de vivir al límite, o de atenuar, en el caso de las ansiedades, estados de ánimos que encuentran así como un aliciente en el consumo de sustancias como la marihuana, que es depresora, o como las benzodiazepinas, ¿sí? La diferencia entre una y otra es que el trastorno de ansiedad se puede tratar, se puede hasta curar, ¿sí? La psicosis también se pueden equilibrar con farmacología, con psicoterapia. El trastorno, a ver, vamos a ir más para atrás, acá. El trastorno bipolar también, con farmacología, la depresión, ¿sí? Todas esas patologías se pueden tratar y se puede hacer un tratamiento tanto de la patología de base, que sería ansiedad, depresión, trastorno bipolar, psicosis y trastorno por déficit de la actividad, como del consumo, ¿sí? Se pueden tratar ambas. El trastorno de la personalidad o psicopatía ya es más complicado. Una persona con una estructura psicopática va a ser así desde que nace hasta que muere. Se puede atenuar la agresividad, la violencia, sí, con psicofármacos, pero es muy difícil que la persona cambie. Por eso es que las cárceles están casi todas llenas de personas con este tipo de estructura. ¿Sí? Porque como no responden a la ley socialmente impuesta, ni siquiera impuesta, a las leyes que nosotros debemos y sabemos que debemos cumplir en cuanto a la convivencia con una sociedad, entre comillas, sana, estas personas viven totalmente en contra. Entonces, la única manera que se puede contener tanta peligrosidad es que terminen en la cárcel porque siempre están asociadas a cometer delitos, ¿sí? A cometer delitos. Muchos, bueno, pasan toda su vida cometiendo delitos y no terminan presos, pero porque tuvieron suerte. Pero las cárceles están como llenas de estas personas con este tipo de estructura, a manera de proteger a la sociedad y bueno, no podría decir mucho más nada porque no conozco mucho el régimen carcelario. Quizás Yamila nos podría comentar en otro momento o o no sé si quisieras hacer algún aporte, ¿sí? O al final de la clase. Eh, sí, profe, tomo la palabra. Justamente la ley 24660, que es la ley de ejecución penal de las penas privativas de la libertad de los internos,
yo creo que debería ser modificada justamente porque las personas que están detenidas en contra de su voluntad y tienen una psicopatía o una psicopatología de adicciones, lo que hace el sistema carcelario, en teoría es, y hago quizás mal en hablarlo, es darle más psicofármacos. Entonces es una persona que es adicta, tiene una adicción y no se rehabilita. Entonces como que yo contradigo y cuestiono mucho el tratamiento penitenciario justamente eh, porque creo que no tienen como que las herramientas todavía como para que esa adicción se trate, ¿sí? Una persona que no comprende la criminalidad del hecho o la criminalidad del delito, que tiene asociado o naturalizado que lo que hace está bien, es muy difícil que pueda rehabilitarse o que pueda reinsertarse realmente en la sociedad, justamente porque no tiene una conciencia moral. Ujú. Sí, sí, lo que yo conozco hasta el momento es que en estas personas que son altamente impulsivas se les puede administrar medicación que disminuye esa carga de impulsividad a manera de aliciente, a manera de frenar, pero no con el objetivo de curar, porque es como ya dijimos, no van a cambiar su manera de ser, es una estructura de personalidad. Pero quizás las terapias cognitivo-conductuales quizás puedan de alguna manera guiarlos. Lo que pasa es que hay personas que son altamente agresivas. Hay que ver quizás los niveles de agresividad y de psicopatía que pueda presentar uno u otro según sus características personales. Y entiendo que lo que se debe utilizar como herramienta inmediata es el uso de psicofármacos con el fin de atenuar toda esta impulsividad, esta agresividad y que se mantengan los más, entre comillas, tranquilos o quizás sedados posible. Hablo desde... Sí, eso es algo que ocurre y que realmente es un hecho porque honestamente funciona así. Mm, Eh, no podría decirle yo, porque bueno, he trabajado con internas, una interna que tiene una adicción y por ahí le dan un estabilizador o algo, la verdad que yo no veo que, o sea, veo que está igual, no veo que mejore, mm. tampoco que comprenda la criminalidad del delito ni nada de eso, pero quizás algún tratamiento como para que eso, no digo que, no sé si diga la palabra correcta, se cure, pero sí para que, no sé, sea diferente, porque si no es como que un adicto que siga adicto y no se rehabilita. Claro. Y en ese caso de las psicopatías, em, ahí está muy claro que el uso de las sustancias es con un fin placentero y con el fin de experimentar nuevas sensaciones. Y no pueden siquiera entender o comprender el peligro que ejercen ante su psiquis o su cuerpo o que están expuestos a situaciones límites de intoxicación o de alteraciones conductuales con pérdida de la conciencia y que se agravan los actos delictivos teniendo en cuenta que ya tienen una alta agresividad de base. ¿Sí? El consumo de sustancias se los torna altamente peligrosos. Entonces, entiendo que la rueda no cierre nunca, o sea, es un sinfín porque se retroalimenta. La estructura de personalidad sin conciencia de la peligrosidad de sus actos, que lo único que quieren es continuar disfrutando, por eso son personas altamente con conductas básicamente infantiles, egoístas,
Y el disfrute viene de todos lados, no solo del consumo. No les importa hacerle daño a un otro, no importa robar, matar, delinquir, con tal de conseguir sus objetivos. Sí, debe ser muy complicado trabajar en un lugar así, en un ámbito carcelario, y eh, no sé si estaremos preparados para, en este momento, modificar quizás ciertas terapias, pero no cierro acá esta posibilidad. Sería una cuestión de quizás de ciertas políticas que puedan rever esto y ver qué tipo de recursos humanos principalmente se pueden aplicar y se pueden sumar para activar terapias grupales, terapias para hacer discriminar qué personas están con capacidades quizás para tener cierta adherencia a cierto tipo de terapias, grupales principalmente, y ciertos fármacos que van a colaborar en disminuir el impulso y la agresividad. Y te lo estoy diciendo desde un lugar de total desconocimiento de cómo son las prácticas actuales. ¿Sí? Es lo que se me ocurre en este momento, como para no decir no se puede hacer nada. Creo que algo siempre podemos hacer, ¿no? Solo que, bueno, las políticas públicas y el abordaje referente a la salud mental tiene que estar como muy estudiado y por ahí fijarse qué particularidad es la que se puede tratar, que dentro de todo existe una posibilidad de que se recupere o se rehabilite o se reinserte. Pasa que como son consumos problemáticos es muy difícil, y detrás de ese consumo, yo siempre digo, el sujeto esconde una necesidad afectiva, una necesidad de amor, porque las adicciones no vienen solas, vienen por un desencadenante, algo te llevó a consumir, ¿no? Entonces, bueno, en mi opinión, no sé, es como muy complejo, pero sería muy bueno y que se haga una política pública que aborde justamente esto y se tengan en cuenta terapias grupales, otras alternativas, herramientas que puedan eh, ayudar a que la persona que tiene esa adicción, como que primero, bueno, tiene que aceptarlo con la voluntad. Si no, sin la voluntad no, no podemos someter a nadie a que se trate si no quiere, ¿no? Entonces creo que también la ley de salud mental por ahí podría también tener modificaciones. No sé, en mi opinión, Que es totalmente válida, ¿sí? Todos aprendemos unos de otros. me escuchan mis jefes y me echan. Quédate tranquila que a mí me ha pasado un montón de veces y todavía sigo acá. Bueno, ¿continuamos? Continuamos. Ah, bueno. Modelos de reducción de daños. Modelo de reducción de daños sería ciertos programas, prácticas y políticas cuya orientación eh, apuntan a minimizar los impactos negativos del consumo de sustancias, ¿sí? Se refiere a las acciones orientadas a reducir el uso negativo, los efectos, mejor dicho, negativos del uso de drogas, los riesgos que están asociados a este consumo, favoreciendo la accesibilidad a la red asistencial de estos usuarios, mejorando su calidad de vida. Bueno, a manera de experiencia personal, yo ya les había comentado que trabajo en un lugar que es el CPA, cuya sigla significa Centro de Prevención y Asistencia de las Adicciones. Y como manera preventiva, el equipo de técnicos que se encargan de esta actividad asisten a las escuelas y asisten a distintas actividades sociales con el fin de realizar una prevención mediante la educación de la problemática de consumo. Aquí en San Luis hay un lugar que se llama Trapiche, que es un lugar muy hermoso, que está muy cerca de acá de la capital, donde
los 21 de septiembre toda la juventud se va a festejar el Día del Estudiante. Entonces hay, bueno, no solo por parte de CPA, nosotros participamos colaborando, pero hay ciertas políticas que fomentan la participación en esos lugares para evitar, no evitar, sí, para evitar que existan situaciones donde los jóvenes que sabemos que es inevitable que consuman ciertas sustancias, principalmente el alcohol, que no terminen en situaciones de extremado riesgo o una intoxicación que en ese momento no tengan una asistencia necesaria y terminen con un daño en su salud. Eh, por ejemplo, en un coma y el coma con posteriores complicaciones, no quisiera decir la muerte porque no creo que haya ocurrido. ¿Por qué? Porque los modelos de reducción desde el lado de las actividades políticas, significa que hay puestos donde hay médicos, enfermeros, ambulancias que están preparados para que alguna persona que se encuentre en un estado de intoxicación, no solo por alcohol, que es lo más frecuente, sino quizás por alguna otra sustancia, tengan asistencia en ese momento. ¿Sí? Eso en un tercer nivel. A manera preventiva, allí participan mis compañeros con actividades recreativas. Puedo decir que son muy creativos, hacen juegos, charlas. Bueno, el año pasado creo que había un escenario donde se presentaban músicos, entonces quienes son más vitales, subieron y bailaron y mientras tanto daban mensajes a los jóvenes, mensajes transmitiendo esto. Chicos, sabemos de que quizás ustedes están tomando eh, alcohol, por favor. Si se sienten mal, allá está el puesto de enfermería, está el puesto de las ambulancias, tengan cuidado, no se queden sin carga en el teléfono, avisen a sus padres dónde están, avisen a sus amigos si se sienten mal, pero antes que nada traten de no exponerse a situaciones de si les convidan algo el día de hoy, que ustedes desconozcan, traten que no sea así, hablen con alguien de confianza si es que lo van a hacer. Esos son los modelos de reducción de daño, ¿sí? Donde uno sabemos que sí podemos, pero quizás no sea la herramienta más efectiva. Uno puede decir, no lo hagas, pero la persona, el adolescente en este caso, que está con toda la inquietud o toda como esta cuestión de querer probar, lo va a hacer. Eh, Quizás es como mucho más efectivo fomentar, como acá dice, actividades sanas, ¿sí? Realizar actividades de información, prevención a los jóvenes y a la población en general. Yo di como ejemplo el Día del Estudiante, pero bueno, también durante todo el año se realizan actividades y charlas en distintas instituciones, principalmente escolares. Se trata de hacer un abordaje de toda la población escolar en toda la provincia, también fábricas, o bueno, lugares donde quizás nos invitan, y también incentivar a los padres a que hablen con sus hijos, ¿sí? Fortaleciendo el diálogo y la confianza. Hay situaciones en las cuales hay padres que no aceptan la adicción, no aceptan el consumo, lo niegan rotundamente y terminan enojándose con sus hijos y de pronto se enteran que consumieron una lata de cerveza, por ejemplo, con grandes castigos, enojos y silencio, sobre todo el silencio y el distanciamiento en la comunicación, que es altamente nocivo porque en el proceso de adolescencia, donde el joven está reafirmando su identidad y se generan muchos interrogantes y la necesidad de diálogos con personas que son guías en su vida, no hay, sí, debe ser algo realmente muy triste y traumático que un padre o una madre
no transmita un mensaje de acompañamiento, sino de silencio y corte rotundo de la comunicación. Entonces, por eso es que en estos modelos de reducción de daños se fomenta que, siendo adultos padres, que sabemos que es de alto impacto, que de pronto nuestro niño que de pronto es adolescente vuelva a casa borracho, ¿qué hacemos? Sí, nos enojamos. ¿Qué te dije toda la vida? Que no tenías que tomar. Bueno, saber que estas cosas ocurren, saber que quizás nosotros pasamos por esa misma situación en algún momento y que lo mejor que podemos hacer es socorrer al joven en ese momento, si es necesario, vaso de agua, que descanse, procurar que no esté en riesgo de intoxicación y al día siguiente sentarnos con unos mates y hablar sobre lo que ocurrió y tratar de acompañar. Eh, bueno, a ver, no quiero que se me pase. Y siempre sabiendo cuando se hacen estas tareas de prevención y de información, se provee de números telefónicos de dirección del CPA para que en cualquier situación de duda, de necesidad de asesoramiento, participen, asistan, se informen. Siempre hay un equipo que está preparado para dar lo que se llama una escucha activa, ¿sí? Y guiar sobre qué hacer en estas situaciones. Bueno, también a manera de ejemplo, sé que hay medidas de reducción de daños en las fiestas electrónicas, donde se sabe que se va a consumir principalmente el éxtasis, que es una droga que genera una sensación euforizante, pero también las personas deben consumir permanentemente agua porque hay una tendencia a la deshidratación extrema, lo cual termina en una situación complicada clínicamente. Entonces, se distribuyen botellas de agua a las personas que participan de estas fiestas y eso es un modelo de reducción de daños, ¿sí? Se sabe que posiblemente se va a consumir, pero se intenta no solo que hayan puestos de asistencia médica, puestos de hidratación y también se distribuyen folletos, hay puntos donde se informa si vas a consumir, toma agua, en este caso, por ejemplo, si vas a consumir éxtasis, toma agua y así sucesivamente, ¿sí? Se informa sin la prohibición absoluta, se trata de trabajar desde un intermedio. Bueno, y a nivel asistencial, a nivel ya de lo que sería el hospital, consultorio, eh, cuando las personas no preguntan, en realidad los familiares son los que preguntan y vienen con toda este malestar, inquietud e incertidumbre. Tengo mi hijo que de pronto me enteré que consume y yo le dije que no quiero que consuma más y le tiré todo y lo encerré y no quiero que salga. Eh, Allí somos nosotros los profesionales quienes debemos fomentar el diálogo con no solo el paciente, sino la familia. ¿Sí? Por eso, en el caso del CPA, hay grupos de familias para que cada uno pueda manifestar su inquietud y su preocupación y se pueda asesorar sobre cómo actuar en los casos puntuales. eh, no se, no se dice si está bien o mal, solamente se trata de disminuir esa angustia y de aclarar todas las dudas que existen. Y a los pacientes también según la característica de cada uno y de la voluntad que tenga de realizar el tratamiento y la conciencia de la problemática que tiene, se pueden hacer abordajes fomentando que no consuma nada, porque hay personas que dicen, mira, yo consumí desde tal año a tal año y después estuve 5 años sin consumir porque dije basta. Perfecto, se fomenta eso. Si ya pudiste hacerlo, ponete una fecha y a partir de ese momento no consumas más, nada, y trabajamos de manera intensiva.
O hay personas que dicen, no puedo de golpe. Entonces se hace una reducción en las dosis, ¿sí? Por ejemplo, de marihuana, si vos fumás 3 cigarrillos de marihuana al día, nos pongamos un plazo en 2 semanas que sean 2 cigarrillos y así sucesivamente para que se vaya disminuyendo la dosis, siempre con el soporte de psicoterapia, si es necesaria la farmacología, la terapia grupal y el asesoramiento a la familia para que acompañe desde la afuera. Bueno, muy bien. Hasta acá hemos llegado con la presentación del día de hoy. Eh, doy lugar a las preguntas. A ver. Graciela, ¿tendrá algo para agregar? Yo Perdón, Yamila, se te escucha entendí perfecto entrecortado. y me pareció súper interesante. ¿Ahora me escuchas bien? Sí, ahora ¿Ahora sí. sí? Sí, 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 Tengo ahora mala sí. conexión, estoy afuera de mi casa porque tengo mala conexión de internet. Mire, Ah, yo por mi parte digo que me ha parecido muy interesante y que no tendría preguntas para hacer, pero me ha gustado mucho porque es como muy reflexivo, te hace pensar mucho los temas que has tratado, muy referidos a la actualidad, a lo que pasa, a los jóvenes, a los consumos problemáticos, bueno, y a la necesidad de estas políticas públicas que aborden para disminuir o prevenir lo que es el consumo. Así que por mí, gracias. gracias. Analía, Sí. yo tengo una duda con respecto a la psicosis, esquizofrenia y el tema de que se detecta en la adolescencia, se puede detectar de niño, ¿hay algún indicador? Mira, el tema de la psicosis en niñez, yo no hice la especialidad porque hay una especialidad en niños y adolescentes, ¿sí? Yo soy psiquiatra solamente de adultos, así que no te podría dar una respuesta quizás la más acertada. Pero sí te puedo decir que hay ciertos comportamientos y conductas en los niños que generalmente el pediatra puede de alguna manera, y primero que nada el familiar que esté más en contacto con el niño, que no necesariamente tiene que ser la madre. ¿Sí? Muchos dicen, es la mamá, es la mamá". No, puede ser una madre, el padre, la abuela, el abuelo, la tía, el vecino, ¿sí? Quien esté en más contacto y que tenga así como una percepción de que algo está quizás sea necesario evaluar. Entonces allí uno puede hacer alguna consulta con el pediatra sabrá a quién redireccionar, quizás siempre se hace una consulta psicológica y la psicóloga, el psicólogo, en base a su experiencia, a sus conocimientos, sabrá hacer una derivación a alguien que esté más especializado o algún psiquiatra para que hagan la evaluación de qué es lo que está ocurriendo, cuál es el síntoma, que no necesariamente tiene que ser una psicosis, quizás sea alguna cuestión pasajera, característica de un niño que está transcurriendo por una situación X en su vida y que es muy importante esto, que sea visto y evaluado por un equipo que esté realmente capacitado para hacer un diagnóstico diferencial y no hacer el diagnóstico de psicosis tan temprana. ¿Sí? Porque siempre se da, no, no siempre, no quiero afirmar, se suele dar que en algunos casos hay niños que tienen cierta, por ejemplo, el trastorno de déficit de atención y que han sido mal diagnosticados como, como personitas con psicosis y quizás fueron sobremedicados, ¿sí? No digo que la medicación en algunos niños no sea efectiva, lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado y en lo personal yo apunto más al trabajo interdisciplinario
más allá de psiquiatra, psicólogo, también fonoaudiólogas, psicoterapeutas, terapeutas Sí, ocupacionales, maestras, ¿sí? Que sea todo un entorno y la familia que también tiene que hacer una terapia o por lo menos informarse sobre qué es la patología psiquiátrica en niños para poder llegar a un diagnóstico. No sé, es como una respuesta muy amplia. sí, no, no, pero entiendo perfectamente. Ujú. Y la otra consulta que quería hacerte era si es una enfermedad hereditaria. La psicosis. Mira, no está claramente establecido si es hereditario o no, ¿sí? Lo que sí te puedo decir es que hay un componente genético, sí, suele ser que cuando llega un paciente que tiene ya diagnóstico, que se le hace diagnóstico de psicosis, eh, en, en el árbol genealógico puede ser que hayan familiares con esta patología o quizás no, ¿sí? O quizás tenga una herencia genética mínima, mínima, pero como hemos hablado hoy, frente a un factor estresante que puede ser el consumo de sustancias, allí se active. Cuando quizás si no hubiera estado frente a esa sustancia, nunca se hubiera despertado la psicosis. ¿Sí? Perfecto. Muchas gracias. De nada. Bueno, muy bien. Les quería hacer una pregunta. ¿Han podido ingresar a a la información que yo les bajé? Yo tuve ciertos inconvenientes porque voy a ser muy franca que desconozco el uso de la plataforma, entonces tuve que aprender y tuve que requerir ayuda. Entonces me equivoqué y en vez de poner el módulo 3 subí la información al módulo 5 que Belén, muy amable, sé que fue informándoles. Quería preguntarle si lo que yo bajé fue, lo pudieron ver, si es claro, por ahí yo sé que mandé fotos de algunos libros, obviamente no la bibliografía porque no puedo Sí, por derecho me de costó autor. mucho, claro, me costó mucho las fotos. Ah, Cuando las descargué, se ve que mi computadora es vieja y no tengo, ah, no las podía ver. Las descargué en el trabajo, tampoco las podía ver. Y hoy, antes del curso ingreso, vi que se habían descargado bien, pero han pasado como 5 días. No sé cuál fue el motivo, así que no las he leído, pero veo que están. ajá, bueno. Porque no las podía ver a las fotos de ninguna forma, pero hace un rato vi que estaban. No ¿Y las he leído, Yamila? pero están. Sí. ¿Y Yamila, tuviste problemas para ver las imágenes? Yo en realidad voy como muy atrasada ya con el curso, recién estoy con los módulos de ver las películas y participar en el debate en el foro y no he podido verlo, Ujú. no he podido verlo realmente, Bueno, pero sí a me ver, comprometo a ponerme con eso al día. un momentito. Yo lo que comparto en cuanto a las imágenes son estos libros. En la primer Sí, clase, este libro, ¿sí? Que es de adicciones, juego patológico y otras adicciones conductuales. Y lo que hice fue compartir las imágenes del prólogo solamente. No puedo compartir el link porque este editorial no tiene el link para mandarlo en PDF. Por eso dije que si ustedes lo podían o les interesaba comprarlo, puse la foto, ¿sí? Graciela, me decís que vos pudiste ver la foto de este libro. sí, 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 Listo. sí la pude ver. Listo. El otro libro, cuando hablé me cayó, La psiquiatría. de interdisciplina, es Exacto. de Alicia Stolkiner, ¿sí? Que tampoco puedo bajar el libro, pero lo que hice fue sacar fotos de frente y revés para que ustedes, si están interesados, lo pueden comprar y leerlo. Y en la última
que sería la clase del día de hoy, que está en relación a lo que dijiste, Yamila, me parece, la primera clase. Vos estabas con la primera clase, comentaste que una de tus compañeras o algunas de tus compañeras decían que no era tan llamativo estudiar adicciones. No fui yo, no, Ah, bueno, no bueno, fui yo. bueno, fue otra compañera. Bueno. En base a eso, a mí yo me quedé pensando sobre eso, de que bueno, sí, yo explicaba que es cierto que a veces genera mucha sensación de frustración, incluso en nosotros los profesionales, de cuánta energía ponemos para hacer tratamientos, abordajes, acompañamientos y cuántas personas, bueno, quizás cuesta, y lleva mucho tiempo, años, para que puedan rehabilitarse o mejorar su calidad de vida aún consumiendo. Entonces, yo les compartí este libro que ya no se compra, porque este libro lo traje de Cuba cuando hice una pasantía que se llama El Sendero Rehabilitatorio del Paciente Adicto. Y este libro sí, yo compartí dos o tres páginas donde sale una reflexión del autor que está muy, pero muy relacionada a lo que hablábamos en la primera clase, que era cómo él de pronto se planteaba y sus compañeros, sus colegas también le decían, ¿qué haces o qué hago trabajando en problemática de adicción? Cuando en realidad es tan agotador y todos los prejuicios que él tenía en sus inicios y luego de muchísimos años puede hacer una reflexión posterior de que en realidad había tenido muy buenos resultados cuando se saca esta visión muy sesgada por el estigma por social de sus amigos y por él mismo, entonces puede encontrar una vía de tratamiento, trabaja mucho con terapias grupales, es un libro muy, pero muy interesante. Y bueno, entonces yo lo comparto para que a manera de reflexión de una persona que pasó muchos años trabajando en adicciones. Entonces eso quería preguntarle si lo pudieron leer y en el caso de que no lo hayan leído, que después obviamente se le comenten a Belén y ella me va a transmitir a mí todo lo que sea necesario que yo lo tenga que volver a subir o reenviar nuevamente, no tengo ningún problema. Bueno. Muy bien. ¿Qué hora es? Ya estamos en hora. Uy, justo. Bueno, esta ha sido mi última clase con ustedes. Siempre me quedan cosas por decir. Después me corto y digo, ay, no dije esto. Bueno, pero principalmente les agradezco muchísimo su tiempo, el haber estado ahí presentes. Y bueno, espero haber estado a la altura. Y saben que siempre, muchas gracias. Saben que, bueno, no sé si está mi mail. Pero bueno, yo lo puedo compartir y cualquier duda que tengan se comunican conmigo y con mucho gusto en lo que pueda estar en contacto, ¿sí? Para que sigamos un diálogo. Bueno, muchas gracias, Analía. Gracias a ustedes. Que tengan muy buenas noches. Bueno, buen fin Muchísimas de semana. gracias, muchísimas gracias. Chao. Gracias.